¿Sabes cuánto tienes que ganar para poder comprar una vivienda en nuestro país? 10,000 pesitos me alcanzará, No, Adriana, ¿acaso? no. Híjole, Más, un poquito más. pues hay que Más. ganar mucho más dinero para podernos comprar una vivienda, un departamento en el país, aquí en México. Yo soy Yuridia Torres. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Finanzas para Llevar. Arrancamos porque hoy vamos a hablar sobre los precios de la vivienda, los precios de los créditos hipotecarios y pues el panorama que se nos pinta a nosotras las generaciones más jóvenes sobre pues el acceso a una vivienda. ¿Les alcanza o no? Pues desafortunadamente no. Primero, partamos de una cosa. Los precios de las viviendas siguen subiendo y no poquito. Déjennos decirles que acabamos de tener el reporte de que en el primer trimestre del año los precios de la vivienda a nivel nacional se incrementaron en 9.4%. Esto es muy por arriba de lo que subió la inflación, casi el doble de este indicador. Y bueno, pues desafortunadamente ni siquiera vemos esos incrementos en nuestros salarios y muy probablemente eso genera, bueno, amplía el que limita cada vez más la posibilidad de que nosotros podamos tener un crédito hipotecario, porque pues las viviendas están caras, o sea, son muy caras y las tasas de interés de los créditos son muy altos, así que pues hay que pagar más por ello. El salario mínimo mensual es de 7,500 pesos, 2 salarios mínimos, una persona que gana 2 salarios mínimos al mes, pues son 15,000 pesos, y la verdad es que con ese dinero no nos alcanza para comprar a crédito la vivienda, con un precio promedio que ronda como en 1,700,000 pesos. O sea, considerando que, ¿cuál era el dato del INEGI de cuántas personas ganan? Ay, en México el 60%, poquito más del 60% de la población gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, como 15,000 pesos más o menos. Y es que, mire, el promedio de la vivienda, de lo que cuesta una vivienda en el país, tomando en cuenta los precios de todos los estados, el promedio es de 1,700,000 pesos. 724,000 pesos. Y resulta que si ustedes piden un crédito hipotecario, con las condiciones actuales, una mensualidad de ese crédito hipotecario para una casa de 1,700,000 pesos anda rondando los 14,000 pesos. Considerando que el pago de una hipoteca no debe de pasar el 30% del salario, implicaría que esa persona tenga un salario mensual de 48,000 pesos aproximadamente. O sea, sí está el dato, pero al ratito se lo pasamos, se los ponemos, porque es muy poca la cantidad de personas que tienen ese ingreso. Y entonces, pues esto se crea en realidad un problema, Adriana, porque pues no ganamos los salarios para que un banco diga, bueno, ay, mira, les vamos a prestar para una casa de 1,700,000 pesos, que es el precio promedio. Y es un precio promedio para una casita así o un departamentito chiquito, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Antes decían los departamentitos de Geo, ahora ni esos. Ahora ni para eso. Las casitas del Infonavit, uy, pues ya no hay casitas del Infonavit de esas de 300,000 pesos. Se acabó la vivienda barata, se acabó la vivienda de interés social, como se le llamaba a esta vivienda barata. Entonces, la verdad es que los precios siguen subiendo y no se prevé que vayan a bajar, así de, ay, bueno, el año que entré a esa casa que iba a costar más barato. Pues no, al contrario, lo que sí a lo mejor podría pasar es que el costo del crédito hipotecario al que podrías acceder para comprarlo, el próximo año puede estar más barato, pero podría. Así es, nada lo garantiza, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer, como dice Adriana, la cosa sí se pinta color de hormiga, pero pues también hay como estrategias que los bancos están haciendo que dicen, ay, somos bien buena onda y entonces vamos a
somos bien buena onda. No, o sea, sí están, ya vieron que hay un tema, una problemática con el acceso sobre todo de las personas jóvenes, Adriana, que están iniciando la vida laboral, que están a lo mejor, pues formando una familia y que tienen estos ingresos tan bajos, pues dicen, híjole, pues sí está complicado. Entonces, una de las estrategias que están implementando es que dicen, bueno, si el crédito, que el plazo del crédito comúnmente es a 20 años, te vamos a dar un plazo más amplio, 25 años, a lo mejor 30 años para que lo pagues y con eso tu mensualidad disminuye, se hacen más pagos chiquitos, pero la tasa no baja, ¿eh? O sea, ahí sí no han dado su brazo a torcer todavía. Y también otra estrategia que han hecho es con lo que inició el Infonavit, que es el esquema de Unamos Crédito. ¿Cómo funciona? Así es que pues, si no te alcanza, pues tú tienes posibilidad de juntar tu crédito con tu pareja, ya sea de cualquier tipo, del mismo sexo, para todos. Luego ampliaron a que podías juntar tu crédito con el de tus familiares, con tu papá, tu mamá y así, ¿no? O tus hijos. Y luego, pues está esta posibilidad de que ahora se puedan juntar créditos con los amigos, con los que incluso ya no tienes una relación familiar. ¿Para qué? Pues porque justo puedas juntar, la Yuri y yo podamos juntar nuestro crédito hipotecario y entonces de esa manera poder acceder a una vivienda. Porque de otra manera, pues se ve complicado. Y de ahí, pues que también vengan otras alternativas, como el mismo Infonavit está promoviendo esquemas de renta, ¿no? Que se han recientemente anunciado, que bueno, pues no, nosotros decimos, bueno, el objetivo del Infonavit es otro y tendría que estar promoviendo, sí, la compra de vivienda, pero tiene que ver con una cuestión de los altos precios que, como decía Yuri, difícilmente van a bajar. Exacto, entonces hay que buscar nosotros la manera, la forma, una estrategia de pues seguir haciéndonos de nuestro nidito de amor, de nuestro patrimonio. Hay que, probablemente por el momento nos convenga a aceptar ese crédito a plazos más amplios, pero no se olviden de que podemos adelantar pagos, podemos estar haciendo esta estrategia para terminar de pagar más pronto el crédito, así le pagan menos intereses al banco y tienen más pronto su patrimonio y pues les cuesta más barato en realidad. Así es. Oigan, pero estamos viendo aquí cómo se subieron los precios por estado. Y resulta que el estado en donde más subieron los precios en los primeros meses de este año fue Baja California Sur, donde el incremento fue de 14.7%. Y la verdad es que contrario a lo que yo pensaría, la Ciudad de México fue el estado donde menos crecieron los precios de la vivienda con 5.8%. Es que ya subieron todo lo que tenían que subir. Oigan, es que de verdad, híjole, en la Ciudad de México, qué burbuja, qué tremendísimo el incremento de la vivienda. O sea, el promedio ese, yo creo que dijeron, bueno, yo creo que es como más el de la Ciudad de México. Ya es muy difícil encontrar departamentos de $1,000,000 digamos, como en la zona céntrica, si se puede decir, de la Ciudad de México, y también en periferias también es como hasta complicado, ¿no? Una casa ni lo sueñen, de verdad, es que en la Ciudad de México todavía es súper más complicado. Otro de los estados donde más subió el precio de la vivienda es Quintana Roo con 12.7%. Sabemos pues que es una zona turística y también la gente está siendo como muy, muy atractivo. Baja California, 12.6%, Sonora, 12.1%, Nayarit, 11.7% subió, que es por encima del promedio nacional. Y donde menos subió, ya decía Adriana, Ciudad de México. Ajá, pero espérenme, en las ciudades como más, o los estados, digamos, donde hay una mayor actividad económica, como puede ser el Estado de México, creció 8%, Jalisco 9.2% los precios de la vivienda, y bueno, ya decíamos Baja California 12.6%, donde está Tijuana, Michoacán 6.4%, que es de los más bajos después de la Ciudad de México, y Tlaxcala el 6.5%.
Ok, pues así andan los precios de las viviendas. Ya les comentamos el promedio. Aquí estamos por municipio. ¿Quieres mencionar algunos? La Paz, Baja California, es el municipio donde tuvo el mayor incremento en los precios de la vivienda con 14.9%. Pero a ver, espérate, en Iztapalapa quiero ver cuál. De Iztapalapa. ¿Está Iztapalapa? Sí, está Iztapalapa, a mira. ver, pues no, casi no, pues no. 6%. 6% subió el precio de la vivienda en Iztapalapa, en Monterrey 11.2%, pues siendo muy arriba de la media. Muy bien, pues ya vimos, las viviendas se encarecen, las tasas de interés de los créditos hipotecarios se encuentran en niveles altos, 9.75%, 10% más, entre 9.75 y 10% rondan más o menos las tasas de interés. Hay que ver la oferta que cada banco tiene porque de verdad qué diferente es cada uno. Ustedes podrían decir, es el mismo producto. O sea, el que lo compre, el que lo adquiera con un banco azul, a que lo adquiera con un banco rojo, pues puede ser lo mismo. Pues no, les decimos que no, hay muchas cuestiones que tienen que revisar sobre el crédito que van a adquirir o el que les están ofreciendo. ¿Pueden anticipar pagos? ¿A partir de qué año? Porque todas estas cosas cambian en cada uno. Algunos bancos dicen, conmigo sí, pero a partir del tercer año. Conmigo desde el momento que tú quieras. Entonces, puedes cambiar de proveedor de seguros, cuándo lo puedes hacer. De verdad, lean las letras chiquitas, que supuestamente ya no hay, pero, o sea, como estas cuestiones ocultas que sí las hay y después, ya que tienes tu crédito, te das cuenta de ¿por qué me están subiendo el seguro de vida? Por ejemplo, si se supone que se mantiene porque ya me diste una tabla de amortización y ya te sacan la cláusula súper escondida donde resulta que sí, que Sí, podría. bueno, eso es importante, eso que menciona Yuri, porque los créditos hipotecarios no solo es el costo del dinero que te prestan, sino, bueno, ahorita está mencionando el seguro de vida, pero también hoy hay un tema también de regulación de que deben de incluir un seguro por fenómenos naturales que incluye terremoto. Es decir, si tú compras una casa, sobre todo aquí en Ciudad de México, ese crédito hipotecario debe de cubrirte un seguro por sismo, porque hemos visto que, sobre todo, por ejemplo, en 2017, que tuvimos este sismo importante aquí en la Ciudad de México, pues resulta que muchas casas tenían un crédito hipotecario, pero no tenían crédito de terremoto, y entonces la gente se quedaba sin la vivienda, pero con la deuda del crédito. Sí, fue tremendo. A partir de todos estos eventos catastróficos, naturales catastróficos que se han presentado, se han modificado como muchas cosas. Esta cuestión del seguro de daños sí o sí debe de estar, o sea, es un seguro de vida, un seguro de daños que se le agregan y eso te lo suman a lo que vas a pagar a tu mensualidad porque sí o sí debe estar durante toda la vida del crédito. Con eso se protegen los bancos, protegen también tu vivienda y la verdad es que no es que esté mal, está muy bien. Sin embargo, sí tienes que revisar los precios o el proveedor que te están poniendo del seguro para saber qué es lo que te ofrece y si tú puedes jalar a uno que dices, no, pues a mí me conviene más ese porque a lo mejor está más bajito, tiene una cobertura más completa. Hay que revisar todo este tipo de cosas. Pero Adriana, la pregunta del millón, ¿qué se necesita para comprar una vivienda con un crédito hipotecario? Mucho dinero. Mucho dinero. No. A ver, para empezar necesitan, sí, dinero. Necesitan tener un ahorro, que es lo del... Fíjate que mucho tiempo decíamos el enganche, que es como del 20%, ¿no? 20, un promedio, 20%, pero no, necesitan más dinero. ¿Para qué necesitan más dinero? Tienen que considerar justo el enganche. Un banco nunca les va a prestar el 100% del crédito, les va a prestar el 80%, es lo que normalmente prestan, algunos el 70%. Tienen que ir revisando dentro de estas consideraciones que menciona Yuri, pues ir viendo esto, ¿no? Pero además, algo súper importante son todos los costos alrededor de la escritura. El gasto de la escritura es uno, el gasto del notario es otro, porque ahora resulta que si tú además dices, los gastos notariales,
ahora te los desglosan en muchísimas cosas. Pero además, sí, el registro público, un inmueble debe estar dado de alta en el registro público, aunque sea nuevo, se tienen que registrar y eso también tiene un costo. El impuesto sobre adquisición de inmuebles. El más caro. El más caro y de verdad es que lo ve uno y te da coraje, porque pues da coraje, ya no voy a entrar en mi crítica social y de justicia, pero sí da coraje ver todo eso. Sí, o sea, sí es una cantidad importante. Consideren que entre todos esos, si bien les va, consideren un 10% adicional del valor de la vivienda. Pero o sea, eso se puede elevar. Exacto, imagínense, tienen que tener el 20% del enganche y aparte un 10%, redóndenlo, un 10% para los gastos notariales, que como dice Adriana, se incluyen los honorarios del notario, que también cobran caro, el impuesto sobre adquisición en inmuebles, el del registro de la propiedad, y si tu inmueble no, o sea, ahí ya hacen un cálculo que de ese cálculo depende, no sé, del valor comercial sobre el valor del avalúo, que si rebasa te pueden cobrar hasta un impuesto sobre la renta. O sea, fíjense, estoy haciendo cuentitas aquí. Ahí donde la ven, ahí estoy haciendo cuentitas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos de esa vivienda de 1,700,000 pesos que hablábamos, el 20% son 340,000 pesos de enganche. Más el 10% para todos estos gastos notariales son otros 170,000 pesos. Esto implicaría que necesitaríamos alrededor de ahorrar para poder tener una vivienda 510,000 pesos para poder solicitar un crédito hipotecario sobre una vivienda que cuesta 1,700,000 pesos y para eso necesitaríamos un salario de 50,000 pesos. Ay, y si mejor sigo viviendo de renta. Y si mejor no me salgo de la casa de mis papás. Es que la idea, de verdad, no es desalentarles, pero es que no, es una realidad. Es una realidad. A ver, yo coincido con eso, con Judy, pero tomemos en cuenta esto. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre un tema más profundo que, reitero, tiene que ver con el tema de los ingresos. En tanto no haya políticas o un cambio definitivo en la política salarial de nuestro país, va a ser difícil que las personas podamos incrementar, alcanzar a comprar una vivienda de estos niveles, que son ya hablando de viviendas baratas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el salario mínimo se ha venido incrementando en los últimos años en un promedio de 20%, ya decía Yuri, el salario mínimo es de 7,000 pesos. 2 salarios mínimos alrededor de 15,000 pesos. La gran mayoría de las personas ganan eso, 15,000 pesos, ¿no? Y entonces, eso considerando un incremento de los últimos años, pero hay muchísimos trabajos en los que no se les aplica ese incremento porque no son salarios mínimos. Y no quiere decir que sea más. O sea, por ejemplo, una persona que gana más de 8,000 pesos ya no está ganando el salario mínimo y hay personas a las que no les incrementan ni siquiera lo de la inflación. Entonces, eso es lo que va mermando la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, si tenemos una política salarial en general en las empresas públicas de gobierno en donde los patrones no quieren aumentar los salarios, pero las cosas sí siguen aumentando y las viviendas crecen al doble de lo que crece la inflación, va a ser siempre imposible. No solo se trata de un producto financiero y de que los bancos sean más flexibles, sino realmente es un problema más profundo sobre la política salarial de nuestro país. Claro, es que, a ver, ojalá sí bajen la tasa de interés los bancos, pero, y sí, se anticipa, a lo mejor el próximo año sí va a haber, pero aún así, con estos salarios que no nos incrementan de acuerdo al incremento del salario mínimo, porque mucho incrementa el salario mínimo, pero no de los salarios, las empresas no trasladan eso a los trabajadores. Hay personas que siguen ganando sus 10,000 pesos al mes durante 3 años, 5 años, o no sé, durante mucho tiempo, o sea, no se los incrementan, no se ve reflejado pues todos estos aumentos que se han dado en los últimos años. Entonces, pues no, la cosa sí está complicada.
Hay otro problema también o sea, diríamos, pues vamos a voltear a ver el Infonavit, que tiene tasas de interés atractivas, pero volvemos al mismo punto. Muchas empresas tienen a sus trabajadores dados de alta con el salario mínimo a pesar de que ganen más. ¿Cómo te perjudica esto? Pues de muchas maneras. Uno podría decir, pues no, déjalos, mientras yo gane mis 15,000 pesos, pero me tengan con el salario mínimo, es decir, 7,500 pesos al mes, no pasa nada. Pues sí pasa, porque con ese salario mínimo es con el que el Infonavit te va a calcular cuánto te puede prestar, y entonces hay personas que te pueden tener 3 años trabajando en una empresa, cotizando con el salario mínimo, y entonces el Infonavit hace un cálculo y dice, bueno, te va a prestar 300,000 pesos. ¿Para qué te alcanza con 300,000 pesos? Para una vivienda no, te alcanzará a lo mejor para un terreno, pero aparte del terreno hay que construirle, hay que ver cuáles son las características pero que debe bien tener. Lejos. Aparte, bien lejos, porque también todo se ha encarecido. No queremos desmotivarles, queremos darles panorama y escenario que hay para buscar pues alternativas, estrategias y tener en cuenta pues que hay que... Ahora, a ver, hacer muchas cosas. Considerando, y esto tiene que ver con el objetivo de esto es, como bien dice Yure, plantear un escenario de lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué se está dando este escenario así en este momento? No es una burbuja inflacionaria, es un tema que se va a mantener así, que viene ya desde hace tiempo, que difícilmente va a haber un cambio en estos precios de las viviendas, a menos que, te reitero, haya un cambio específico que no solo tiene que ver con la política de vivienda. Sabemos que, por ejemplo, la presidenta electa ha anunciado un plan de vivienda para el próximo año con el fin de justo generar que haya accesibilidad a la vivienda. Iremos viendo cómo se desarrolla y a lo mejor sí puede haber un cambio, pero sobre todo que nosotros seamos conscientes de que, sobre todo para los más jóvenes, que están empezando su vida laboral y que eventualmente quieren comprar un departamento o una vivienda, o en su plan de vida sí está tener una familia y dar una seguridad a través de un patrimonio, un inmueble, pues es importante que sepamos que desde el primer momento podemos hacer un plan financiero de largo plazo que con miras y con el objetivo de comprar una vivienda. No es imposible. Es difícil si hoy tengo una condición específica y mañana me quiero comprar un departamento. Es difícil si no tengo una cultura del ahorro para un objetivo específico, ¿no? Por ejemplo, haciendo cuentitas, 510,000 pesos de ahorro. Suponiendo que nos fuéramos, fíjense, 510,000 pesos de ahorro para comprar una vivienda de 700,000 pesos. De 1,000,000. Perdón, de 1,700,000 pesos. Necesitaríamos un ahorro de 510,000 pesos. Suponiendo que nos fuéramos a un ahorro a 5 años. Eso implicaría que tendría yo que ahorrar alrededor de 100,000 pesos por año. Que por mes, vamos a ver, porque Adriana lo está haciendo puse mi mano, puse con mi manita. Con su manita, pues yo no, son como 8,000 pesos al mes que habría que estar ahorrando, ¿no? Durante 5 años. Pero resulta que, por ejemplo, hay personas que prefieren darle prioridad a un coche. Y esas mensualidades del coche cuestan eso o incluso más. Sí. Y si son 5 años, a lo mejor, no sé, te compras un coche más económico, vas mesteando y dices, bueno, no me alcanza para los 8,000, pero me voy a ir a 5,000 pesos de ahorro o a 2,000 pesos de ahorro, lo que tú consideres, pero eso ya tú vas jugando cuánto tendrías que contemplar o una cantidad. El tema de las finanzas es por objetivos y por metas. Entonces, aquí la idea es plantear un escenario para que entonces no nos quedemos en esta teoría de la negación de no se puede, ya para qué, sino que estemos pendientes de estas cuestiones. Pero aparte, fíjate, me encantó lo que dijiste, el tema de las finanzas es por objetivo y por metas. Ya sabes, ya viste la vivienda o una casa, un departamento y dices, bueno, ponle que cuesta ahorita 1,500,000, en tantos años va a costar tanto, ya. Tú dices, de enganche, de impuestos, todo esto son 500,000 pesos que debo de ahorrar y la quiero
en 5 años. Ya decía Adriana, ese ahorro que tú vas a estar haciendo probablemente mensual, si lo pones en un producto de inversión, que te dé pues, rendimiento. Exacto, que te dé un rendimiento. Ahorita los rendimientos afortunadamente están altos y que sigan así, vamos a decretarlo y a manifestarlo como si así funcionara, ¿no? Pero si siguieran por encima del 10%, sería de gran ayuda. Estás ahorrando, estás invirtiendo y en menos tiempo podrías tener eso. Entonces, es un escenario complicado, sí, pero si nos ponemos esta meta, este objetivo, podemos en unos años, o sea, a lo mejor si dices, no, es que yo ya quiero en diciembre, pues si no tienes un ahorro, difícilmente, y te recomendamos que no te sobreendeudes por querer acelerar tu meta. Así es, la recomendación siempre es que un crédito hipotecario no rebase el 30% de nuestro ingreso, pero a lo mejor habrá gente que diga, ay, bueno, a lo mejor que me cueste el 60% y con el 40% vivo. Bueno, eso ya pone en riesgo tu salud financiera. Ahora, si estás soltero y dices, no tengo hijos, no importa si a veces como o no como. ¿Sabes qué? Pues no, dices, bueno, vamos a hacer. Eso que dices es bien importante porque justo es lo que toman en cuenta también los bancos para prestarle. O sea, sí hay una tasa como general, pero dependiendo también de la persona, de su historial crediticio, si es tu cliente, si no, ya le hacen ajustes a favor de la persona, ¿no? Del cliente. Y entonces, si ven que eres una persona, pues, que gana, no sé, 15,000 pesos o 20,000 pesos al mes, vives sola, no tienes hijos, probablemente van a decir, bueno, sí, probablemente van a decir, pues sí le prestamos hasta el 50%, o sea, lo equivalente al 50% de su salario al mes, ¿no? Es decir, que pague una mensualidad de 10,000 pesos si gana 20,000 y su crédito va a ser más alto. Pero esto lo hacen justo por un estudio que te revisan y te dicen, bueno, pues sí. Porque hay casos donde dicen, no, esta persona, pues no, híjole, lo sentimos, no te vamos a prestar ni eso ni nada. Gracias por participar. Así es. Oigan, pues es que hay mucho tema de viviendas. Nos está faltando hablar del tema del Infonavit y cómo acceder a un crédito del Infonavit. Nada más, les digo rápidamente, si tienen dudas de cuántos puntos tienen, si quieren saber cuánto dinero les puede prestar y se pongan felices o tristes como yo. 300,000 pesos. Ay, no, es que no les he contado eso. Ni se les voy a contar. Vayan al TikTok porque ahí sí ahí sí echamos un chisme tremendo. Pues sí, vayan, entren, creen su usuario en Mi Infonavit con su número de seguridad social, van a crear una contraseña y es maravilloso porque así se les desglosa todo, puntos, cantidad que te prestarían, cuánto tienes en tu subcuenta de vivienda, pues los tipos de créditos que tienen y cuánto te prestarían para cada uno. Échenlo aquí. Pero bueno, después haremos uno ampliándoles toda esta información y ya les daremos más detalle de eso. Muy bien, pues muchas gracias. Esto fue Finanzas para Llevar. Espero que toda esta información les haya gustado y quieran usarla y llevársela hasta para llevar. Y tenerla hasta para llevar. No nos quedó muy bien la frase esta vez, pero bueno, ya la seguiremos practicando. Y pues bueno. Si tienen algún tema, recomendación o algo de que quieran hablar, escríbanos, síganos en TikTok, en Instagram y compartan este video. Nos escuchamos y vemos hasta la próxima.